Con la lista de oradores tiene la palabra el señor diputado Aita. Gracias, presidente. Transcurrido ya varias horas de debate, podemos decir que de alguna manera alguna de las intervenciones cobran un valor importante en términos, incluso la que nos antecedió, en términos de fijar las coordenadas de este debate en torno a un proyecto de rendición de cuentas ya con un gobierno avanzado en su periodo de gobierno. Yo creo que en particular la valoración de la intervención anterior tiene que ver precisamente con reconocer la existencia de proyectos, modelos de país, de sociedad, antagónicos en términos de los propulsados por nuestra fuerza política y el vigente o el impulsado por la coalición de gobierno. Y bueno, de alguna manera también recogiendo alguna intervención que hablaba de una desorganización conceptual de quienes ostentamos integrar esta fuerza política hoy en la oposición, voy a hacer un esfuerzo por mitigar por lo menos esa desorganización conceptual y plantear que el concepto que anima nuestra intervención en términos centrales, concretos, tiene que ver con caracterizar este proyecto de rendición de cuentas como absolutamente funcional a un modelo, a un proyecto, a un modelo de país, de sociedad, que es concentrador en lo económico y excluyente en lo social. Y en ese sentido, este proyecto de rendición de cuentas, que se da en un contexto de crecimiento económico formidable, histórico, de nuestra economía, en función de un aumento de la demanda y de los precios de nuestros productos exportables, por lo cual esta situación inflacionaria que es cierto se registra en el mundo tiene aspectos negativos para nuestra economía, pero también los tiene positivos. Nunca ha habido un nivel de precio de nuestros productos exportables como los que hoy se viven. Entonces, decíamos de la funcionalidad de este proyecto de rendición de cuentas a ese modelo con esas características, concentrador en lo económico, excluyente en lo social. Y si bien no estamos analizando un proyecto de gasto cero, por ahí por parte del presidente de la República se ha dicho que no es un proyecto de gasto cero, pero es de casi gasto cero. De todas maneras, las propuestas de incremento presupuestal en algunos de los incisos, en nuestro juicio, devienen absolutamente insuficientes en un contexto de recortes. Recortes, voy a utilizar claramente ese concepto. Recordemos que este gobierno se inauguró con un decreto prepandémico del recorte del 15% de la ejecución del presupuesto que venía del gobierno anterior. Entonces, ese es el antecedente que tiene este gobierno en términos de ejecución de lo previsto presupuestalmente. Y decíamos que en un contexto de su ejecución generalizada de las previsiones de los créditos presupuestales establecidos en el presupuesto de 2025. Claramente, y aquí han sido citadas las cifras en términos de la subejecución en salud, en vivienda, en educación, en seguridad pública. Y como decíamos, ese planteo presupuestal se da en un marco de crecimiento de la economía de carácter histórico, cuyas cifras hoy andan en el entorno casi de un 5%, un 4,8%, que obligó incluso
a revisar las proyecciones realizadas por el gobierno en términos de crecimiento económico. Y en ese sentido se presenta un proyecto de rendición de cuentas que a nuestro juicio no atiende ni por asomo las necesidades presentes ni futuras de la sociedad uruguaya en términos de la construcción de un modelo de país democratizador, tanto en lo económico como en lo social. La trayectoria de la economía nacional, una vez establecida la pandemia en nuestro país, estuvo pautada, todos lo conocemos, por una caída profunda en el primer y segundo semestre del año 2020 del orden del 6% del PBI. Pero salvo una caída moderada en el primer trimestre del año 2021, ante el recrudecimiento de la pandemia, la recuperación de esa importante caída fue constante hasta llegar a los niveles actuales del PBI, que nos deja con una economía con niveles superiores en su tamaño a lo de 2019. Fundamentada, como decíamos, en la demanda, en el incremento de la demanda y de los precios de nuestros productos exportables. En ese sentido, no descartamos factores coyunturales de esta situación, pero en torno a la demanda de nuestro producto, pero ciertamente hay que valorar que es posible que haya algún elemento de carácter estructural en torno a esa demanda, porque es cierto que hay una demanda que cada vez adquiere mayor consistencia en la medida en que fundamentalmente mejoran las condiciones de vida y los niveles de consumo de grandes sectores de las sociedades, fundamentalmente del sudeste asiático, y en ese sentido aparece como más estructural la demanda y el nivel de precios de estos productos. Ahora bien, pese a ese crecimiento y a estas posibilidades, ninguno de los instrumentos que son de aplicación a la hora de redistribuir la riqueza y el ingreso producido por el trabajo de las y los uruguayos, ni la política impositiva, ni la política salarial, ni la inversión pública, han sido tomados en cuenta para atender los problemas más acuciantes de los sectores populares en nuestro país. Hablamos de la inseguridad alimentaria, de los problemas de la salud, de los problemas de la vivienda, de la incertidumbre y de la precariedad del empleo. Por el contrario, las definiciones políticas que determinan el modelo de país de la coalición de partidos que hoy gobierna y en consecuencia que lo construyen, conducen a niveles de concentración en lo económico que profundizan la desigualdad en nuestra sociedad y excluyen del efectivo ejercicio de los derechos a amplios sectores de la sociedad. En ese sentido, en materia de instrumentos de redistribución de la riqueza y del ingreso, merece una parte el análisis de la política de transparencia que este gobierno ha marcado como un buque insignia de la protección social. En primer lugar, hay una ausencia de la evaluación, como se dijo en el informe en minoría, hay una ausencia de la evaluación de sus impactos, pero además su mantenimiento, incluso su ampliación, en un contexto de crecimiento económico como el analizado anteriormente, nos habla o constata que el modelo resulta concentrador por esencia, en su sustancia, en tanto su capacidad de distribución primaria de los beneficios del crecimiento económico es casi nula. En segundo lugar, que el aumento de las transferencias sea necesario en un escenario de crecimiento económico, habla de la precariedad y la mala calidad del empleo generado. Por lo que estamos ante un modelo donde el empleo no es sinónimo de ausencia de pobreza. Pero quizá también a esto obedezca previsiones, asignaciones presupuestales en materia destinada a la alimentación en el presupuesto del MIDES. Ahora bien, presidente, si seguimos analizando el comportamiento o el manejo de los instrumentos que son efectivamente instrumentos democratizadores del crecimiento económico, nos quedamos que hay también en materia salarial una caída de salarios y de las pasividades. Todos sabemos, los 2/3 de los ingresos de los hogares uruguayos tienen origen salarial y de pasividades. En ese marco, el año 2021, estos ingresos registran una caída
del 3.6. Entonces, se ha planteado en algunas de las intervenciones que la pérdida salarial no es una parte integrante del modelo, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios no es una parte integrante del modelo llevado adelante. Y que por el contrario, una vez sobrellevada la pandemia, hay acuerdos que apuntan a la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Esto se ha verificado escasamente en algunos sectores del funcionariado público y mucho menos se ha verificado ni siquiera el adelanto del correctivo en el sector privado. Apenas llega a un 40% donde esta solicitud del gobierno se ha verificado. Entonces, se ha planteado, sin embargo, que para nosotros la recuperación de la economía se viene dando de manera consistente, como decíamos, a partir del primer trimestre de 2021 y alcanza los niveles de prepandemia en el tercer trimestre de 2021. Sin embargo, pese a ello, la recuperación del salario no tiene el mismo ritmo que el crecimiento económico y por lo tanto, gran parte de ese crecimiento económico, en su enorme mayoría, se concentra en los sectores más privilegiados de la economía. A los sectores que no se le exigió ninguna contribución especial, sectores que vendieron más y con mayor precio sus productos, que acumularon riqueza y que la depositaron en el exterior. Esa es la trayectoria que ha sido. Por si fuera poco, y en materia salarial, el gobierno ha abandonado, al menos momentáneamente, el objetivo inflacionario, con dos consecuencias que repercuten directamente en los ingresos de los hogares: la pérdida de poder adquisitivo en los hogares de ingresos fijos y la licuación de los aumentos salariales en su determinación o en su peso específico en torno al gasto público. Por otro lado, y esto es fundamentalmente un tema de rendición de cuentas, la inversión pública, que no es solo un importante instrumento igualador en términos económicos y sociales, cuando se instrumenta con objetivos que atienden a las situaciones de vulneración de los derechos de los sectores más desprotegidos, haciendo posible el acceso a bienes y servicios públicos de calidad. También la inversión pública es condición necesaria de un desarrollo de una sociedad, en tanto los recursos públicos sean orientados a las áreas que construyen conocimiento e innovación, a la formación de recursos humanos y técnicos, a los recursos públicos que generan avances en infraestructura igualando las condiciones en el territorio. En esta rendición de cuentas, entonces, hay apenas propuestas incrementales en algunos incisos, pero que ni siquiera alcanzan para recuperar los niveles de no ejecución. Lejos están de lograrlo en la salud, en la seguridad, en la vivienda y la educación. En el marco, además, de sobrecumplimiento de las metas fiscales. En ese sentido, presidente, también hay que mirarlo, la propuesta de la rendición de cuentas, mirarlo por el lado de las ausencias. Y no encontramos, mejor dicho, encontramos una marcada ausencia de políticas públicas focalizada en aquellos sectores que cumplen un rol dinamizador del mercado interno y democratizador en la distribución del ingreso. No hay políticas públicas focalizadas hacia las pymes, responsables de la generación de más del 70% del empleo genuino del país. No hay políticas públicas focalizadas hacia la producción familiar. No hay impulso de estos sectores a través de la compra pública, por ejemplo. Hay un rol central también de la inversión pública en la construcción de modelos de desarrollo. Se podría decir que se establece una frontera entre la naturaleza de uno u otro modelo, de un modelo inclusivo, de modelos de desarrollo que democratizan en términos económicos y sociales. En ese sentido, está directamente vinculado a la participación de un Estado, a la participación fuerte del Estado y de la inversión pública como un instrumento fundamental del diseño y la implementación de este tipo de modelos de desarrollo. Por último, presidente, ya se nos acaba el tiempo. Al aprobar este proyecto de rendición de cuentas, seguramente tendremos un Uruguay más desigual y, por lo tanto, menos democrático
con menores o nulas perspectivas de desarrollo inclusivo y justo. Gracias, presidente.